Dios los bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso es alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. El Señor está aquí, está presente. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que antes de que nosotros lleguemos por esas puertas, Él ya está aquí esperándonos, ¿verdad? Así que hay que alabarle, glorificar su nombre, porque a eso hemos venido. Pero sobre todo que sabemos que Él ha estado con nosotros, ha permanecido con nosotros, porque sabemos por todo lo que está pasando, por todo lo que está sucediendo. Pero miren, lo que es hermoso el Señor, que nosotros podemos estar aquí en su presencia, aquí en su casa, alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Y eso es algo hermoso, es algo más que agradecerle a nuestro Dios por todo lo que hace día a día en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que sí, ¿por qué no? ¿Verdad? A veces tenemos nuestras altas y bajas, ¿verdad? Porque somos humanos, y sobre todo de que pues yo la verdad me ausenté casi más de un mes. El mes pasado estuvimos un poquito más por ahí, pero el Señor extendió una vez más su poderosa mano y gracias a Él estamos aquí en victoria. Amén. Y eso es más que darle honra, más que darle gloria, porque la verdad es un placer y un gusto estar en la presencia de Dios y ante la presencia de cada uno de ustedes, hermanos. Bienvenidos en esta tarde. La verdad, Dios los bendiga, hermanos. Quiero darle un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo para aquellos que están viéndonos por las redes sociales. Ya que la palabra de Dios es la manera que ocupa todos los medios para que pueda llegar su palabra hasta aquellos rincones, como decía el pastor hace rato, ¿verdad? Es hermoso que esa palabra se conozca hasta lo más rincón de la tierra, donde quizás aún todavía el ser humano no puede llegar bien, pero hay medios que el Señor pone para que su palabra sea dispersada en esos lugares. Amén. Así que pues damos gracias por las redes sociales también, que nos está sirviendo para poder llevar a cabo esta palabra que vamos a dar esta tarde, que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros, pero sobre todo en el corazón que el Señor estuvo hablando y viendo la verdad la necesidad de que hay, y sobre todo por lo que hemos pasado. La verdad, hermanos, es bastante difícil, pero no imposible para el Señor, porque el Señor es donde Él nos sostiene, nos levanta y nos fortalece día a día, ¿verdad? Eso es lo hermoso del Señor, cómo actúa con cada uno de nosotros, mostrando ese amor tan grande, así como lo mostró desde un principio, cuando el Señor lo alcanzó y vino a sus pies. Amén. Yo no sé, la verdad, yo como les acabo de decir, ese testimonio que hace aproximadamente un mes estuvimos allí, o sea, teniendo una cuarentena juntamente con cada uno de mis hijos. Nos tocó a todos, ¿verdad? El enemigo quiso llegar ahí a la casa y como les dije yo, ¿verdad? Tocó y le abrimos la puerta y entró, y ahí estuvimos, la verdad, aventándonos casi 20 días encerrados, pero una vez más estuvimos ahí, más que sufriendo, estuvimos alabando y glorificando al Señor y clamándole, y eso fue lo que realmente respondió el Señor. Y la verdad, yo vi la mano del Señor no nomás en mí, sino en mi familia, y aún así, como les digo a los hermanos que ahora quizás están pasando este problema o quizás otro tipo de problema, pero la verdad es que cuando hay ese tipo de problemas, cuando nosotros nos podemos acercar un poquito más al Señor y clamarle, y la verdad es cuando el Señor responde. El Señor realmente hace su obra en esa necesidad, en medio de ese problema que tú tienes. El Señor realmente llega ahí y te fortalece y te levanta, hermano. Porque la verdad fue lo que hizo con nosotros, con mi familia y con mis hijos principalmente, porque la verdad estoy bien agradecido a mi Dios, porque gracias a Él, a mi esposa no le tocó, y fue la persona que estuvo al pendiente de nosotros. Mis 3 hijos y yo estuvimos, la verdad, encerrados, que no podíamos salir, pero sin embargo mi esposa fue la que estuvo, ahora sí, dándonos, independientemente que el Señor proveía, y ella fue la que nos arrimaba el alimento para poder comer. Y gracias por los hermanos que estuvieron también llamándonos, ofreciéndonos de cualquier necesidad que tuviéramos en casa. La verdad, les agradezco, que Dios me los bendiga, que Dios siga proveyendo bendición, y bendición que está sobre y abunde, como dice la palabra de Dios. Porque es hermoso cuando realmente dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando un cuerpo está dañando una parte, todo el cuerpo duele, ¿verdad? Todo el cuerpo duele. Entonces, pues oremos. Lo único que nos dice el Señor, que oremos, que estemos reunidos como un solo cuerpo y oremos unos por los otros. Y hagamos eso. La verdad es hermoso cuando oramos y sentimos esa presencia y sentimos esa unidad, esa misma dirección, que creo que a veces tenemos que estar como cristianos, ¿verdad? Y no más únicamente orando por los cristianos, sino también, ¿por qué no?,
por aquellos inconversos, porque están pasando también quizás problemas más grandes, igual que nosotros. Y así mismo también por nuestros gobernantes. Este año empezamos un nuevo gobierno. Todo ese tipo de los gobernantes hay que estar orando, ponerlo todo en manos de Dios, y que todo eso lo que viene, que se haga conforme a la voluntad de Dios, no del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios, y que se haga todo lo que se tenga que hacer conforme a la voluntad del Señor. Amén. Bueno, pues así quiero yo llevarles a la palabra de Dios. Vamos a darle lectura. La palabra de Dios dice, bueno, voy a leer un pedazo de lo que yo escribí aquí. Dice: yo no sé cuál sea su situación en este momento, pero Dios sí lo sabe y conoce cuál es su necesidad. Le digo esto, mi hermano, porque hace aproximadamente un mes por estas fechas, mis hijos y yo estábamos en cuarentena. Quiero dar este testimonio. ¿Sabe por qué? Porque una vez más hemos recibido un milagro hermoso de nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, el milagro de la sanidad, y gracias a Él es por la razón y el cual estamos aquí una vez más para compartir, la palabra. Y quiero darle gracias primeramente a Dios y a cada uno de ustedes por sus oraciones. Yo sé que estuvieron orando en todo momento, hermanos, y por todos y cada una de las necesidades que hay en este tiempo, por lo que estamos viviendo. Dios tiene un milagro para ti y para mí, así como hizo con la suegra de Pedro. En esta tarde quiero hablar del milagro que recibió esta mujer de la suegra de Pedro. El Señor me llevó aquí porque realmente por la situación que nosotros nos encontramos, hermano. Y la verdad, yo decía, hermoso milagro recibió esta mujer. Que vamos a empezar con esto. Dice, está basada dice que quien Jesús sanó, también a ti te puede sanar y también te puede dar aquella necesidad que tú tienes. Y si ya te lo ha dado, ya lo ha recibido, alábale. Ese es el mensaje que vamos a dar en esta tarde, que está basada en Mateo 8, versículo 14 al 17. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. ¿Quién son ustedes? Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Padre, gracias te damos, mi Dios, en esta preciosa tarde. Primeramente, Señor, por tu amor, tu misericordia que tú has tenido con cada uno de nosotros, Señor, porque sabemos que tú hasta aquí tú nos has ayudado, nos has guardado, Señor Padre, de todo peligro, de cualquier tentación, así como también, Señor, de cualquier espíritu de enfermedad, Señor. Gracias, Padre, por ello, y así mismo te damos las gracias, mi Dios, una vez más por este momento, Señor, que tú nos permites, Señor, abrir las puertas una vez más, Señor, y así mismo podemos reunirnos como un solo cuerpo para alabar y glorificar tu nombre en esta tarde, Señor. Asimismo, Dios, bendice a mis hermanos, Señor, los que ya están aquí, Padre. Asimismo también, Señor, aquellos que hoy tomaron la decisión de quedarse en casa, Señor. Yo te pido, Señor, que tú levantes tu poderosa mano, Señor, por si tienen alguna necesidad, Señor, y llegue donde están ellos. Y asimismo, Padre Santo, que sean, Señor, Padre Santo, recibiendo esa necesidad que ellos tienen, ya sea que de sanidad, de cualquier problema, Padre Santo, que tengan, mi Dios. Pero sobre todo te pedimos por aquellos enfermos, Señor, que se encuentran en los hospitales, Padre, que seas tú ahí obrando, Señor, levantándolos, esa es tu voluntad, Padre, porque sabemos que todo lo que pasa en nuestras vidas, Señor, sabemos que es por un propósito tuyo, Padre. Asimismo, mi Dios, como siempre, gracias una vez más, mi Dios, por permitirme estar aquí, Señor, delante de tu pueblo, Padre, bendícelos, y asimismo, gracias, Señor, por este momento, por esta vida, Señor, que tú me has dado. Yo te pido, Padre Santo, que tú seas glorificado y exaltado primeramente, Señor, en este lugar. Así como también, mi Señor, como siempre, yo únicamente úsame como un instrumento tuyo, Señor, para poder exponer tu palabra, y que todo esto, lo que se haga el día de hoy, Señor Padre, lo que se diga, que seas tú, Señor, hablando por medio de nosotros, hablando, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, mi Dios, como siempre, todo te lo dejamos en tus benditas manos, en el nombre de tu Hijo más precioso Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Pues bien, tome asiento, hermanos, y vamos a empezar la palabra. Dice
hemos puesto como título del tema de esta tarde, la sanidad de la suegra de Pedro. Sabrás que Pedro tenía una suegra. Yo no sé si ustedes sabían eso, ¿verdad? Pero que unos dicen que a lo mejor no estaba casado, pero si tenía una suegra, quiere decir que tenía una esposa, ¿cierto? Entonces, y si tenía una esposa, estaba casado, tenía una esposa, quiere decir que tenía una suegra, ¿cierto? Pero sobre todo, que una suegra, el cual había una necesidad en ella. Pero aquí yo estaba leyendo la palabra de Dios y yo veía, bueno, si Pedro, que era el apóstol del Señor que le habló para poder ser su discípulo, digo, él tenía también esa necesidad. Y creo como humanos, como les dije, ¿verdad? Todos pasamos pruebas, todos el Señor cuando lo pone, hay algo porque tiene que estar haciéndose eso. Así como todo hombre casado que tiene una esposa, una familia, al tener una esposa, una familia, también tenía problemas. Toda familia, todo hombre casado, hay problemas, ¿por qué no? Y Pedro no era la excepción. No era la excepción porque él tenía una necesidad, no directamente él como persona, sino sí ahí en su casa, ahí donde se encontraba él. Ahí se encontraba a su suegra enferma, dice la palabra de Dios, ahí en su casa. Pero aquí hay algo curioso y hay algo hermoso, hermanos, de lo que pasó dentro de la casa de Pedro. Y quiero que vayamos al primer versículo, los dos primeros versículos, 14 y 15, donde dice, lo voy a leer, usted nomás síganme con su vista. Dice, vino Jesús a casa. Aquí yo quiero que pongan mucha atención. Dice, vino Jesús a casa. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y les servía. Amén. Primeramente aquí podemos ver que Jesús vino a la casa de ¿quién? De Pedro, ¿verdad? Y nos podemos dar cuenta de inmediato de que el Señor Jesús le gusta visitar las casas, ¿verdad? Porque dice, vino a la casa de Pedro. Y Jesús le encanta y le gusta entrar a las casas, hermano. ¿Por qué le digo esto? Mire, lo que dice aquí mismo en el capítulo 8 de Mateo, pero en el versículo 5, 6 y 7. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré. Esa palabra clave, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno en que entres bajo mi techo, bajo mi casa, bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, ¿verdad? Una vez más vemos cómo el Señor de una manera amable, Él quiere llegar y entrar a nuestras casas. Porque le dice, tengo una necesidad, dice el centurión. Y dice el Señor, ok, vamos a tu casa, vamos a ver cuál es el problema. Pero él dice, no soy digno. Entonces el Señor realmente se ofrece para ir a la casa del centurión. Pero le dice, no. Le dice, mejor nomás únicamente di la palabra porque no soy digno, Señor, para que tú entres bajo mi techo, bajo mi casa. ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta una vez más de que el Señor le gusta entrar a las casas, le gusta visitarte, hermano. Y es lo que tenemos que entender, que el Señor realmente le agrada a que tú lo recibas, a que tú le abras esa puerta de tu casa, a la casa de cada uno de nosotros. Pero sobre todo, hermano, hay dos puertas aquí, ¿verdad? Podemos decir que la puerta de nuestra casa y la otra es la puerta de nuestro corazón, hermanos. Amén. ¿Por qué le digo yo esto? ¿Por qué le dijo el centurión esto? No, Señor, no soy digno para que entres a mi casa, bajo mi techo. Solo di la palabra y mi criado sanará. Aquí yo lo que veía, digo yo, número uno, la fe que tenía el centurión. Porque él dijo, no es necesario que tú vayas, tú con el simple hecho que digas la palabra, mi enfermo o mi siervo va a ser sanado. Entonces la fe
primeramente allí donde trabajaba con el centurión. Y luego, pero Jesús quiere ir a la casa del centurión. Se da cuenta de la manera que él a veces se invita o nos dice de la manera que él quiere llegar. Pero y aquí hay otro ejemplo que yo también estaba viendo, y es la de, así como también un hombre llamado Zaqueo, que no quería ser visto porque era un ladrón, se sentía indigno, despreciado, y no quería que el Señor lo viera. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él agarró, se subió a un árbol de lejos para ver al Señor de lejos. Pero en ese momento el Señor pasaba por allí y se dio cuenta que Él estaba allí. ¿Y qué fue que le dijo? ¿Qué le dice? Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Qué está haciendo una vez más ahí? Una vez más queriendo entrar a la casa de alguien más. Entonces el Señor realmente es le agrada al Señor entrar a las casas. ¿Qué es lo que yo veía? Llega a la casa de Pedro, quería entrar a la casa del centurión. A Zaqueo le dice que tiene que ir a posar a su casa. O sea, realmente se da uno cuenta y dice, quiere ir, quiere entrar. Ahora sí, como yo lo estaba pensando, dije, bueno, el Señor a veces se invita solito. Y es hermoso, ¿verdad? Porque dice, como dice a veces por ahí, ¿cómo se llama el refrán? Que dice, más vale llegar a tiempo que ser invitado, ¿verdad? Y es hermoso el Señor la manera que trabaja. Pero aquí, hermanos, podemos ver algo muy hermoso por parte del Señor. El Señor nunca va a entrar a la fuerza a tu casa. El Señor nunca va a llegar y te va a forzar para que tú abras la puerta. ¿Y qué dice en Apocalipsis 3:20? Vamos a ver por qué el Señor nunca te va a forzar. ¿Por qué el Señor nunca te va a obligar o nunca te va a exigir que tú lo recibas en su casa? El Señor es caballeroso, el Señor el Señor es algo realmente que tiene esa carisma de decirte de la manera de las cosas que te quiere dar para bien tuyo, para bien nuestro, ¿cierto? Dice en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Qué hermosa manera, qué hermoso versículo, la manera que el Señor nos invita a que nosotros entremos, pero a que nosotros abramos para que Él pueda entrar y pueda cenar con nosotros, dice, y nosotros y Él con nosotros. Es maravilloso realmente toda la palabra del Señor, como en la manera que Él nos habla, nos dice, nos invita. El Señor es un caballero, nunca va a entrar a tu casa a la fuerza para ayudarte con esa necesidad que tú tienes, hermano. ¿Qué fue lo que encontró el Señor Jesús en la casa de Pedro? Había una necesidad, quizás no de Pedro, pero sí de la suegra de Pedro. De igual manera, puede haber una necesidad en tu casa, puede haber una necesidad en la casa de tu vecino, en la casa de tu familia, ¿por qué no? Y el Señor más únicamente toca la puerta, y si tú le permites, el Señor entra, y la verdad, cuando el Señor entra en ese lugar, es hermoso, porque se siente la presencia de Él. Y dice, encuentra a una mujer, a la suegra de Pedro, postrada en cama con fiebre. De que la suegra de Pedro estaba enferma, que no podía moverse de su cama, y Pedro junto con su esposa le daban cuidado y protección en su casa. Ahora sí que aquí estaba el yerno cuidando de la suegra. Qué hermoso, ¿verdad? Espero que todos y cada uno de los hermanos aquí presentes que nos están viendo hagan eso con sus suegras. Que a veces en el mundo, ¿verdad?, se dice otra cosa por la suegra y todo eso, pero no,
creo que a veces es bonito a veces mostrar lo que el amor del Señor ha mostrado con cada uno de nosotros, lo mostremos con nuestra familia, con nuestra suegra, con nuestro suegro. ¿Por qué no? Es hermoso. Porque es un ejemplo de ese amor tan grande que el Señor mostró y que nosotros lo mostremos también. Amén. Y entonces Pedro ahí le cuidaba junto con su esposa, porque dice que la suegra estaba postrada en cama. Lo más seguro que la suegra de Pedro tuviera una enfermedad de parálisis, porque dice la palabra de Dios que estaba postrada en cama con fiebre, una enfermedad crónica o parcial en la capacidad de movimiento de una o más partes de su cuerpo. Esto se debe normalmente de una lesión de la columna o de alguna lesión nerviosa del cerebro. Y no nomás eso, sino también, hermanos, acompañado de una fiebre, dice la palabra de Dios, de una temperatura elevada del cuerpo. Pero todo lo que estaba pasando en la suegra de Pedro, aquí viene lo hermoso, hermanos, cuando realmente confía en el Señor. Cuando realmente tú, tus problemas y cualquier cosa que te esté agobiando, te esté pasando, y realmente tú con fe y con esa convicción tú tienes y le pones todo eso en manos del Señor, pasa ese milagro. Recibes ese milagro. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el Dios de ayer, de hoy y de siempre es el mismo. Ese Dios que hizo grandes milagros en aquel tiempo es el mismo Dios que lo estamos adorando y glorificando en esta tarde. Amén. Todo esto que estaba pasando en la casa de Pedro, lo que hicieron es encomendárselo al Señor Jesús, especialista en las enfermedades, en sanar enfermedades. Porque dice en el versículo 15, le voy a dar lectura, dice: y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Aquí, fíjese, nosotros vemos a veces en otros milagros, nomás di la palabra, nomás toca como dice la mujer flujo de sangre, que dice, con el simple hecho de tocar su manto, la fe, ¿verdad? La fe. Pero aquí, hermanos, el Señor dice que con el simple hecho de tocar su mano de esta mujer, sanó, se le fue lo que tenía. ¿Y qué dice? Que se levantó. Y luego, ¿qué dice? Porque dice que tocó su mano y la fiebre le dejó. Yo me imagino que fue algo al instante, la sanación, algo rápido. Como si también, así como también de rápido te puede sanar con esa necesidad que tú traes en esta tarde, o que tú tienes, o que tú estás pasando en esta tarde, ¿verdad? Porque a veces quizás realmente sentimos el problema, pero a veces tanto el enemigo nos mete esa idea de que realmente es un problema, pero sabemos que nuestro Dios es más grande que cualquier problema, hermanos. Que cualquier necesidad que tengamos, nuestro Dios es más grande y más poderoso que cualquier cosa que nos esté pasando. Amén. Y creo que es ahí donde nosotros realmente tenemos que mostrar nuestra fe y en el Dios en el que hemos creído. Amén. Pero después de este milagro, esta mujer, ese milagro tan hermoso que recibió esta mujer, dice que no, pues yo aquí le puse no dice que estuvo después de que fue sanada, brincando, danzando o alabando a Dios, como hizo aquel paralítico de nacimiento que fue sanado afuera de la iglesia de la Hermosa. Por medio de Pedro fue sanado. Recordemos que no fue Pedro quien sanó, sino el Señor. Pero fue usado Pedro para que este paralítico fuera sanado. Amén. Sino que ella dice la palabra de Dios, que se levantó y les servía, dice la palabra de Dios. Se levantó.
fue sanada y se levantó y les servía. Ahora yo dije, bueno, no nomás entonces estaba Jesús ahí, ahora llegó también con sus discípulos, dice, porque se levantó y les empezó y les servía, les sirvió a las personas que estaban dentro de esa casa. Amón llegó con sus discípulos, Amón llegó con otras personas y había otros quizás invitados o visitantes que fueron a visitar allí en ese lugar. Entonces se levantó esta mujer y como agradecimiento de lo que había recibido empezó a servirles, a atender a las visitas, ¿verdad? Y es una manera, es un ejemplo que nos da a nosotros, hermanos, para que podamos hacer un ejemplo grande, porque es para que nosotros cuando tengamos una sanidad o algo que el Señor ha hecho por nosotros, le agradezcamos sirviéndole. Hay muchas maneras de hacer las cosas, hay muchas maneras de agradecerle al Señor, y una de ellas es sirviéndole, como hizo esta mujer. Se levantó, quizás no danzó como lo hizo el paralítico, no le alababa, pero se levantó y le empezó a servir, ¿verdad? Ese es lo hermoso de la palabra que nos muestra de cómo podemos y que hay maneras de cómo agradecerle al Señor por lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Que recibió y se puso a servirles y atiende a los que estaban ahí, pero sobre todo al doctor de doctores y Señor de señores, quien fue el que sanó, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y déjenme le digo, hermanos, que era tanto el agradecimiento. Yo pienso que Pedro, junto con su esposa y su suegra, le pidieron a Jesús que se quedase, no sé, se quedara un poquito más de tiempo en casa. A lo mejor se le invitaron a comer, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque dice la palabra más adelante que les agarró la tarde. Dice que llegó la tarde, pero al llegar la tarde, ¿qué fue lo que pasó? Y dio tiempo, hermanos. Yo creo que ese milagro que recibió esta mujer en esa casa, en la casa de Pedro, fue algo como temprano, no sé, yo me imagino como mediodía, un poquitito después de mediodía. Porque ¿sabe por qué? Porque dice que después de lo que sucedió en la casa de Pedro, en todo el lugar, en toda esa área, la gente empezó a enterarse de lo que había sucedido, lo que había pasado, de lo que le había... Gracias, hermano. De lo que había pasado. Entonces, ¿qué pasó? La gente. ¿Qué pasó con las personas que se enteraron de lo que estaba, de lo que había sucedido en la casa de Pedro? Era algo maravilloso lo que pasó en la casa de Pedro, algo grande. Porque dice que después, llegando la tarde, cuando apenas el sol estaba cayendo, trajeron a muchos enfermos, a muchos endemoniados. Ya no nomás eran enfermos, sino endemoniados, dice la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios, ¿cierto? Dice en el versículo 16, si lo quieren leer, dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos enfermos, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Dice, llegando la noche. Entonces quiere decir que la sanidad fue temprano, más o menos como mediodía, eso yo me imagino, ¿verdad? Porque hubo tiempo para que llegara la tarde y que la gente se enterara y que trajeran a sus enfermos a ese lugar donde había sido ese milagro que había recibido esta mujer, para que fueran sanados. Y dice que se agolparon mucha gente, muchos enfermos trajeron, dice la palabra. Muchos, no sé, puede haber sido 30, puede haber sido 100, no sé. Y luego que venían endemoniados, dice. Pero aquí lo hermoso que estaba yo leyendo, y decía yo, realmente un doctor, por más que ¿cómo se dice? Se proponga a atender a 100 personas, yo creo que no le da tiempo de sus 8 horas, ¿verdad?, de trabajo, o en su turno, como dicen por ahí. Pero sin embargo, ahí el Señor, un milagro más que sucede, porque dice que sanó a muchos enfermos, hermano. A muchos. Entonces imagina con qué simple facilidad el Señor sanaba a cada enfermo. No le tomaba tiempo. No le tomaba tiempo. Yo creo que así como dice, en el momento que sanó a esta mujer, a la suegra de Pedro, que con el simple hecho de tocar su mano,
ella quedó sanada. Entonces imagínense para sanar a todos los que habían venido, porque dice que se agolpaban a las puertas de la casa de Pedro. Entonces era mucha gente. Entonces imagina para que atendiera todo eso el Señor, para que Él sanara. Ahora imagínense, no nomás únicamente sanidad de los enfermos, sino también de los endemoniados. Entonces para sacar un demonio dentro de aquellos que estaban atormentados, pues dice, pero un exorcismo creo que no se va a tardar 20 minutos, media hora, a veces toma tiempo. Y el Señor no lo hace en tanto tiempo, Él lo hace al instante. Qué maravilloso es el Señor, en serio, hermanos. Maravilloso de una manera de cómo Él sanaba a los enfermos, de cómo Él sacaba a los demonios de aquellas personas, de los cuerpos de aquellas personas que estaban atormentados. Una facilidad, y yo digo, es algo maravilloso. O sea, yo imaginaba ya como un doctor, dije, un doctor que trabaje las 24 horas no creo que atienda a 100 personas. Porque les tiene que revisar, que a ver aquí, a ver allá, y te voy a dar esto, todo. Por mucho que media hora, una persona. Ahora imagínense el doctor de doctores, el Señor de señores, con la rapidez o la facilidad que Él hace las cosas, con la rapidez y la facilidad que puede darte ese milagro que tú necesitas. Yo no sé, como les digo, yo no sé cuál sea tu necesidad, yo no sé cuál estás pasando en este momento, qué estás pasando en este momento. El Señor lo conoce, el Señor sabe cuál es tu necesidad. Y si tú permites abrir la puerta de tu casa, tú permites abrir la puerta de tu corazón primeramente, hermano, tenlo por seguro que el Señor va a orar. Va a orar en esa necesidad, en ese lugar donde tú te encuentras en este momento, o de la necesidad que tú tienes. Yo me imagino que la gente que se enteró de todo esto salía de esa región, salía corriendo a buscar a Jesús para recibir el mismo milagro que había hecho Jesús en la suegra de Pedro. Yo pienso que alguna persona o aquellas personas que se corrían a ese lugar de ese milagro, ¿saben lo que pensaban? Yo me imagino que decía, si ella la sanó, ¿por qué a mí no? Si ella la sanó de ese problema que tenía, que ya estaban enterados de que la suegra de Pedro estaba enferma y se enteraron que fue sanada. Entonces decía, si ella la sanó, ¿por qué a mí no? Primero tenemos que tener esa convicción, primero tenemos que saber realmente lo que queremos, lo que buscamos, y por fe creemos para recibirlo. Amén. Fue tan grande el milagro de nuestro Señor Jesucristo que hizo que después una cantidad de pacientes en esa misma tarde y en la noche, en esa misma tarde hubieran, y en la noche había habido muchos que ya habían sido sanados. Y dice muchos, no dice, si hubieran sido poquitos, yo creo que es tan fácil, hubieran dicho, ¿sabes qué? Fueron 10, fueron 15, como los 9 leprosos, ¿verdad? Los 9 que fueron sanados y nomás uno regresó a dar las gracias. Ahí dice la cantidad, pero aquí dice que fueron muchos. Realmente no sabemos. Y dice la palabra de Dios que le traían a muchos endemoniados y con el siempre dicho de la palabra, echaba fuera a los demonios. Esos demonios que poseían y atormentaban los cuerpos de mucha gente. A lo mejor algo igual o parecido te esté pasando a ti en esta tarde, en este momento, pero no te preocupes. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes tú el que lo estás viendo por medio de las redes sociales? ¿Sabes por qué? No hay que preocuparse. Porque en medio de esa necesidad es el momento que abras las puertas de tu casa, de tu corazón, y dejes que el Señor entre ahí donde estás con esa necesidad, y le des la oportunidad al Señor Jesús para mostrar su poder sobre Satanás, sobre el enemigo, y seas sanado o sanada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque con la autoridad que el Señor reprendió a los demonios es superior que a los líderes de ese tiempo.
y de hoy también, hermano, porque hay mucha gente que dice que sana. En aquellos tiempos también había gente que dice que también sanaba, pero el Señor es la que tiene mayor autoridad. Pero sabemos que el poder de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que es el que tiene mayor autoridad para reprender a los espíritus endemoniados y los echaba fuera al instante, y no tardaba mucho para sacarlos de los cuerpos atormentados, porque dice la palabra de Dios que sanó a todos los enfermos, porque eran muchos los enfermos que habían traído a la casa de Pedro. Solo con la presencia del Señor los demonios huían, salían del cuerpo de los hombres. Así que, hermano, hermana, que tú estás viendo este mensaje, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que someternos al poder de nuestro Señor Jesús. No dejes que el enemigo siga en control de tu vida y de mi vida, hermano. Porque a veces vemos el problema y en vez de levantarnos, en vez de doblar rodilla, nos desesperamos, porque a mí es lo que me pasó este tiempo que estuve yo, como le digo, en mi cuarentena. Al principio el enemigo empezó a llevar esa duda y decía, ¿qué va a pasar esto? Y si me sucede esto, y empezó a venir cosas que, digo, Señor, dije, bueno, pues estás conmigo. El enemigo no tiene parte ni suerte en mi vida. Tú estás conmigo y has estado conmigo desde el momento, y eso yo le he dado testimonio, hermanos. Les digo que cuando yo nací, mi madre, Dios me lo bendiga, ahí donde se encuentre, las parteras le dijeron, uno de los dos tiene que morir. Pero no era cosa de ellos, era de la presencia del Señor. Porque gracias a mi mami la tengo, y gracias al Señor estoy aquí. Entonces no es lo que dice el hombre, no es lo que dice la partera, sino lo que dice el Señor. Amén. Porque el Señor, como les dije en un principio, tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, y un por qué estamos, y un por qué nos ha guardado hasta el día de hoy. El enemigo no tiene parte en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús vino ¿para qué? Para deshacer las obras de Satanás en tu vida y en mi vida, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo y su soberanía nos saca de las ataduras del enemigo, porque Él no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, y así seamos verdaderamente libres en las ataduras del enemigo. Por la sangre de nuestro Señor precioso, del Hijo del Hombre, de nuestro Señor libertador y Jesús. Ya para terminar, hermanos, esto, yo estaba viendo realmente cuando el Señor obra de una manera así, de ese milagro, cuando uno lo recibe. Yo precisamente me puse a pensar de la vida desde que te lo acabo de decir el testimonio. Yo decía, si yo hubiera fallecido, mi mamá estuviera vivita, ¿verdad? Si mi mamá hubiera fallecido, yo estuviera vivito. Pero Señor, por tu voluntad estoy aquí, por tu voluntad está mi mamá, y gracias. Y en serio, que es cuando yo dije, aquí el enemigo sale sobrando. Y venga, que me diga, que me confirmen y que todavía me lo recalquen, ¿sabe qué? Que usted está infectado del COVID. Tengo al Señor que me puede limpiar. Tengo al Señor que me puede sanar. Tengo al Señor que me puede levantar y fortalecer. Amén. Pero para que se cumpla la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos, tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón. En medio de esa enfermedad, en medio de ese dolor físico, yo no sé cuál sea tu necesidad, pero el Señor sí lo sabe. Y para que así recibas el milagro de la sanidad o de cualquier otra necesidad que tú tengas, así como recibió la suegra de Pedro, y Pedro y su suegra, creo yo, que también estaban muy agradecidos, porque el hermoso milagro que Jesús hizo ahí en su casa de Pedro es algo más que agradecimiento. Y así se cumple la palabra de Dios en nuestras vidas también, hermanos. Sobre todo por las necesidades que hoy hay en día por la pandemia.
que está haciendo estragos aún todavía, hermanos. Es lo que decía hoy en la mañana uno de mis hijos, decía, creo que hoy o ayer fue que dieron las noticias que ya podían abrirse todo. Y digo, qué bueno, por fe declaramos que somos limpios. Pero también hay que tener cuidado. No nomás únicamente lo que nosotros hemos pasado, hemos sentido o que realmente hemos creído que realmente existe, hermano, sino hay mucha gente que aún todavía está pasando. Pero pongámoslo en las manos del Señor, así como se hizo en un principio Pedro con su familia y con su esposa. Todos lo pusieron y mire ese milagro tan hermoso que lo recibió esta mujer, la suegra, que fue la afortunada, ¿verdad? Pero podemos ver, hermanos, cómo la palabra de Dios se cumple en nosotros. Aquí viene el último versículo y es algo hermoso, hermanos. El último versículo, que es el número 17. Cuando llega la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, dice la palabra de Dios, y sanó a todos los enfermos, dice la palabra de Dios. Y se cumple lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que si Él ya los llevó, si Él ya los tiene, ¿qué nos preocupamos? Amén. Yo sé que hoy hay hermanos que la palabra de Dios ya se ha cumplido en su vida, así como yo. La verdad, yo estoy muy agradecido por ello. Muy agradecido porque, no se crea, como le digo, somos carne y la verdad, por un momento el enemigo nos hizo temer. Pero cuando pusimos todo en manos del Señor, todo eso se despejó. Todo, y como les digo, la verdad, yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa que la guardó. Y pues igual a nosotros, a mis hijos y a mí, que aquí estamos. Y en verdad, hermanos, yo les insto, sigamos orando por toda acá, no más únicamente por nuestras necesidades, no por lo que está pasando en nuestra casa, no por lo que nos esté pasando a nosotros, sino todo por lo que está pasando a nuestra familia, primeramente en Cristo, así como también por la gente inconversa, porque también son creación del Señor. Amén. Hay que estar orando por ellos. Ahí mis vecinos también están muy preocupados. Antier me habló, me dice, señor Manuel, ore por mi hermano, dice, lleva 5 días con temperatura. Claro que sí, estamos orando, no estamos orando para él, estamos orando por todos, por cada una de aquellas personas que están sufriendo y pasando cualquier necesidad. Amén. Hermano, pues esta es la palabra que el Señor puso para compartirlo con cada uno de ustedes. Yo solo le pido que se ponga sobre los pies y me gustaría que oráramos y para poder tratar de finalizar este mensaje y que el Señor primeramente sea honrado y glorificado en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos, mi Dios, una vez más, primeramente por tu amor y tu misericordia, Padre bendito. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y estás haciendo, Padre Santo. Así mismo te pedimos, Señor, que no nos desampares día a día ni de noche, Padre. Guía nuestros pies, bendice nuestras manos, Padre Santo, donde quiera que así mismo, Señor, sirvamos como siervos tuyos, Padre Santo, en medio de esa necesidad, Señor, donde hay. Así mismo en nuestras casas, con nuestros vecinos, nuestras familias, en nuestros hijos, nuestros padres, Señor. Ahí mismo, Señor, tú danos palabra, Padre Santo, de aliento para levantarlos, Señor. Porque sabemos que el enemigo anda suelto, Padre Santo, y que el tiempo es difícil, el tiempo es dificultoso, Señor, pero sabemos, Padre, que tenemos un Dios de poder, un Dios de amor y de misericordia, Padre, el que ha levantado y ha fortalecido, Señor. Si esa es tu voluntad, Señor, porque sabemos, Padre, que todo lo que pasa en nuestras vidas, Señor, que todo aquello que sucede cada uno de nosotros en nuestra casa, en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia, Señor, hay un propósito, Señor. Y gracias por ello, mi Dios, y así mismo, Padre Santo, gracias por el tiempo que tú nos has dado para poder estar aquí en tu presencia, Señor. Y gracias, mi Dios, por todo lo que tú has hecho, estás haciendo y harás en este pueblo de nosotros, Señor. Hoy en esta tarde te damos las gracias, te damos la honra, la gloria, Padre, y así mismo, Señor, todo te dejamos en tus benditas manos. Y si es tu voluntad, Señor, que levantes a ese enfermo que está en ese hospital, Señor, que libertes a ese que está en la cárcel, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que se haga conforme a tu voluntad, Padre. Así mismo, Señor, del huérfano y de la viuda, Padre, ahí donde se encuentre, donde hay esa necesidad, Señor, manda a tus ángeles, Señor, Padre Santo, llevar esa palabra, esa necesidad, Padre Santo.
Gracias, mi Dios, en esta preciosa tarde te damos la honra y la gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo más precioso Jesús. Amén, y amén. Él es nuestro sanador. Aleluya. Y es muy importante, ¿verdad?, que cada uno de los que estamos necesitados, en donde quiera que estén, le digan al Señor: ven a mi corazón. Amén. Vamos a despedirnos. Ahora y siempre, Señor, te damos gracias por tu presencia, porque sabemos que solo tú tienes el poder para deshacer toda enfermedad, todo lo que hay en mi ser. Aleluya. Gracias, Dios, por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque tú llegas a tiempo. No llegas antes ni después. A tiempo. Gracias, poderoso Dios. Y ahora, pueblo de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre sea derramado sobre vosotros, y que así su Santo y Divino Espíritu permanezca todo el tiempo en cada uno de nosotros hasta el fin, hasta la eternidad. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Aleluya.